Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Un Bienvenido. gusto. Gracias por llamar. Bueno, estábamos comentando, doctor, respecto a este hecho que justamente se dio a conocer de manera pública ayer, ¿no? 29 de agosto, en un establecimiento educativo ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y decía José recién, se pudo resolver esta situación en 48 horas. A nosotros realmente acá en Tucumán nos ha resultado llamativa la celeridad con la que se pudo avanzar en este caso, porque venimos nosotros con esta seguidilla de llamadas y de amenazas. Sabemos que en Buenos Aires han pasado situaciones similares y queríamos que nos cuenten, bueno, cómo han trabajado en este caso en particular. Bien, les comento, yo estoy a cargo de una unidad especializada de Sí, ciberdelito, con lo cual hay algunas expertise técnicos que nosotros ya conocemos y vinculaciones por ahí con las empresas para pedir información, digamos, con canales aceitados que hace que Claro. estos requerimientos fluyan más rápido que de costumbre. Digamos, básicamente ese es el motivo de la celeridad, más allá que, obviamente, habiendo involucrado menores de edad y siendo, digamos, una hipótesis grave como en este caso, porque siempre hay que tomarlo como que el evento puede suceder, ¿no? Nunca hay que descartarlo. Se prenden todas las alertas, tanto del sector privado cuando le pedimos información, como obviamente nosotros le damos prioridad, corremos nuestro trabajo de lado y nos abocamos a esto. Tanto como esto, como en otros eventos que involucran menores. Básicamente lo que se hace en este caso es primero ver el conducto por el cual fueron las amenazas. Eso es sí, determinante, ¿no? Porque en este caso fueron telefónicas, hay todo un método para pedir información telefónica. Obviamente esta persona no era una improvisada, la persona que hizo este ataque en especial no es que llamó por teléfono, porque si no es sencillamente uno con un pedido a la telefónica puede saber quién es el abonado que está detrás de la línea, sí. sino que tomó recaudos haciéndolo desde un dispositivo que estaba en desuso, sin chip, digamos, hizo lo que una persona con cierto conocimiento podía hacer para ocultar sus rastros ante una investigación que no le hubiese dado la impronta tecnológica que sí le dimos nosotros desde la Fiscalía. Sí. Eh, Obviamente para nosotros es medianamente sencillo hacerlo de este modo, justamente porque tenemos este conocimiento y lo hacemos en forma habitual. Sí. Ese es el motivo por el cual se hizo de modo rápido. Hay Ujú. situaciones en que es mucho más complejo. Nos ha tocado a principio de año intervenir en una seguidilla de ataques masivos. Nosotros decimos ataques porque, bueno, genéricamente pueden llegar a serlos, Claro. tanto de amenazas de bomba como de tiradores activos. En ese caso que fue previo, bueno, la impronta, la interfaz que usó el atacante fue muchísimo más compleja. Y ¿Cuál es la tardamos. interfaz en ese caso y por qué demora, ¿no? La investigación? Es determinante quién tiene la información, ¿sí? ¿Qué empresa tiene la información Claro. o qué organización? En este caso la tienen las telefónicas dentro de Argentina, una de las dos telefónicas grandes, con lo cual la interfaz fue rápida, ¿sí? Podemos tener un feedback y una comunicación, una retroalimentación de información rápida y fluida. En el caso anterior, no. En el caso anterior se utilizó un mail. Ya cuando se utilizan mails es diferente la cuestión porque los mails normalmente tienen sus servidores en el extranjero. Entonces hay que aplicar otro tipo de protocolos y Mm, mecánicas que es peticiones internacionales de colaboración. En términos generales, siempre, obviamente no voy a dar detalles porque obviamente estaría avivando a algún personaje que ande con intenciones de hacer este tipo de cosas, que los hay Claro, por lamentablemente, supuesto. sí, sí, sí. para la utilización de herramientas muy puntuales. Pero lo que se usó en ese caso no fue un mail normal, es decir, no un mail de uso doméstico como puede ser un Gmail, un Hotmail que estamos acostumbrados en Yahoo. Se utilizó un mail que se usa en ciberseguridad, con lo cual se complejizó la cuestión porque había que pedirle expresamente la información de logueos, es decir, de conexiones, a una empresa que estaba en el exterior y que se dedica efectivamente a preservar la identidad de las personas que los contratan. Pero Claro. obviamente, cuando hay un pedido de la justicia y es quirúrgico el pedido, se logra la información rápida. En este caso tuvimos que, obviamente, hacerlo de un modo muy particular, con intervenciones de organismos y agencias del orden internacional, y por eso se hizo del modo rápido que se hizo también. Ujú. ¿Y eso cuánto tiempo lleva, doctor, avanzar a raíz, bueno, con todos estos pedidos, hablando con estas empresas internacionales? ¿Cuál es el plazo? Ustedes obviamente tienen un mecanismo muy aceitado, Sí. evidentemente. Siempre cuando hay riesgo de vida y hay menores de edad involucrados, todas las empresas serias del mundo, y divido serias de no serias porque hay no serias Sí. lamentablemente, es decir, que bajo el pretexto de guardar la privacidad de las personas que están detrás, permiten que haya este tipo de ataques. Y les voy a poner un caso muy puntual porque lamentablemente es con el que lidiamos nosotros. Telegram, que es una de las dos Sí. comunicaciones P2P de persona a persona más utilizadas en Argentina. Bueno, Sí, Telegram no informa absolutamente nada, hay que claro. utilizar otros mecanismos para lograr la información.
No así WhatsApp, que es la contracara, que informa absolutamente todo. Claro. Cuando hay peligro de vida y hay menores involucrados, las comunicaciones son hiper rápidas. Lo que pasa es que tienen un conducto muy específico y hay que hacerlo del modo que ellos lo pretenden, porque lo que se genera es una colaboración asimétrica, es decir, que un fiscal o un juez de un país puede pedirle directamente a una empresa en el exterior esta información. Esto empezó a ser moneda corriente en el último año, año y medio. Antes de eso no, antes había que hacerlo mediante un pedido de juez a juez. Y eso podía demorar entre 6 meses y a 2 años. Claro. Doctor, retomo un poquito lo que decía Carolina, ¿no? Es decir, se redujeron los tiempos, pero ¿de cuánto estamos hablando? Es decir, si usted se contacta, por ejemplo, con WhatsApp o con una empresa de telefonía que brinda servicio de Internet, por ejemplo, de mails, etcétera, y le dice, mire, tenemos este IP, necesitamos saber de quién se trata para poder hacer una investigación porque hay una amenaza de bomba. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso aproximadamente? La comunicación, si uno sabe con quién hablar y de qué modo pedírselo, dentro de Argentina son horas. Se puede reducir inclusive a menos de una hora. Y de ahí a dar ahora, con la persona que está detrás. Sí, bueno, sí, depende siempre de la tecnología empleada, ¿sí? Porque a veces están esas IP, es decir, esas conexiones locales en cada uno de los dispositivos, a veces están compartidas con otros usuarios, entonces hay que hacer una investigación posterior, que la hacemos desde la Fiscalía, utilizando otros mecanismos para poder identificar a la persona, ¿sí? A veces una IP está compartida con 20, 30, 50, 100 personas. Se llama nateo eso, básicamente, técnicamente. Claro. Pero bueno, hay que hacer una investigación superior que te demanda un poquito más de tiempo. Ahora, cuando estamos haciendo peticiones al extranjero, las empresas serias, por ejemplo, lo voy a citar porque la verdad que es una empresa que funciona muy bien en este aspecto, Meta, que es el conglomerado de Google, WhatsApp y Facebook, con riesgo de vida, ayer nos informó en 2 horas. Claro. Así que imagínense que está muy aceitado el sistema, pero hay que saber pedirlo con precisión. Claro. Doctor, en base a su experiencia con todas estas cuestiones, ¿qué es lo que usted pudo percibir que hay detrás de estas olas de amenazas de bombas a colegios? ¿Son bromas? Acá en Tucumán se está hablando de retos virales que nadie puede... Son cosas que se dicen, es decir, nadie lo puede probar todavía. Son otras movidas quizás con otros intereses. ¿Qué es lo que usted pudo ver en los casos que le tocó investigar? Sí, es caso a caso, por supuesto. Esto históricamente existió. Yo me acuerdo de haber desalojado, siendo alumno de primaria, muchas veces mi colegio en su momento. Siempre partimos de la premisa menos compleja, que es un bromista o una persona que tiene un examen o lo que sea, que los hay, por supuesto, a personas que tienen motivaciones personales y motivaciones de tipo de orden político, religioso, de cualquier característica. Me ha tocado en todas esas intervenir. Hay que mirar muy bien quién es la víctima, es decir, el colegio atacado, quiénes van a ese colegio, y puntualmente uno de ahí puede desgranar de dónde viene el ataque. Sí, pero esto siempre es ex post facto, es decir, una vez que se resuelve, se detiene y se analizan los dispositivos, ahí uno puede saber con firmeza frente a qué situación se está parando. Pero siempre se parte de la máxima a la mínima. Es decir, nunca hay que dejar de lado, porque tenemos lamentablemente experiencias a nivel mundial de que se han desatendido estas alertas y han sucedido masacres. Claro. Lamentablemente en nuestro país inclusive hace tiempo ha sucedido, pero en países de Europa y Estados Unidos especialmente esto es lamentablemente moneda corriente, con lo cual siempre para nosotros es trascendente. Dejamos todo lo que estamos haciendo y nos abocamos a esta cuestión. Doctor, ¿qué penas se han establecido? Obviamente tiene que ver con la eventualidad de cada uno de los casos, ¿no? Pero en el momento en el que se determina, bueno, quién está por detrás de todo eso, cómo han avanzado allí en Buenos Aires, con las condenas específicamente, y si haber avanzado en una condena redujo obviamente después las amenazas. Sí, condena, importantísimo, o proceso, condena y publicidad, difusión. Por eso justamente estoy acá con ustedes. ¿Por qué es importante? Porque sepan que no es tan sencillo hacerlo, y si lo hacen y los agarramos, como en los casos que me ha tocado intervenir, las penas son muy altas y son de cumplimiento efectivo. Básicamente el tipo penal es intimidación pública, ¿sí? Es generar un estrépito en la población, involucrados menores, esto agrava las penas, donde, bueno, obviamente le modifica la vida y la tranquilidad. Hay personas que han quedado muy mal a partir de esto. Imagínense, en este colegio, el último, fueron casi 1000 alumnos.
decir, tuvimos 15 colegios de 1.000 alumnos, multiplíquenlo, son 15.000 chicos Sí. en estado de vulnerabilidad, Sí. adolescentes, menores, hasta niños de jardín infante, y multiplíquenlo por las familias que están detrás, que tienen que dejar su vida cotidiana para ir a buscar a los chicos al colegio. Más la movilización de las fuerzas de seguridad, con todo lo que eso implica, ¿no? Por supuesto, Claro. cortes de calle, explosivos. Exacto, sí. Es muy complejo, no es una Sí, pavada. sí. Sí, pero si nosotros, en el caso de que, por ejemplo, el responsable de hacer esto sea un adolescente, un menor de edad, ¿sobre quién cae la responsabilidad? ¿Es viable que sean los padres quienes deban hacerse responsables? Es decir, acá en Tucumán, por ejemplo, se está procesando a padres. Claro, dos ya. Van dos padres procesados por acciones que supuestamente cometieron sus hijos. ¿Usted cree que este es el camino, que por acá se puede ir? Sí, hay que dividir lo que es la faz penal de los menores y ahí también hay que dividir entre 18 y 16 años porque la ley argentina prevé cierta punibilidad para menores adultos, se llaman, mayores de 16 hasta 18 y después de 18 para arriba. Menores de 16 son inimputables, con lo cual lo que puede haber ahí, y en todos los casos, es ir contra los padres o contra los tutores responsables en una acción civil directo por todos los daños y perjuicios materiales, psicológicos, el lucro cesante. Y, ahí estamos hablando de pagar, ¿no? Es decir, en esto que usted se refiere, de pagar con dinero o con lo que sea lo que generaron. Sí, porque el derecho penal es personal. Claro. Cada persona responde por sí. Hay algunas circunstancias en las que los padres pueden operar como en un rol de garante y ahí puede haber una situación de digamos, una imputación penal, pero no es tan fácil hacerlo de ese modo. Claro. Doctor, le quería consultar, a propósito de su experiencia en este trabajo, más allá de las acciones directas que toman, ¿cómo está capacitado el personal, ¿no?, del área de la Fiscalía de Delitos Cibernéticos? ¿Qué cantidad de gente trabaja y es necesaria, ¿no?, para poder abordar como corresponde y con seriedad este tipo de amenazas? Y la capacitación, sobre todo, del personal. Sí, es fundamental la capacitación. Nosotros somos la primera fiscalía de ciberdelito patrimonial de la provincia de Buenos Aires. Si bien en todo Buenos Aires, que es enorme, hay referentes digitales, hay fiscalías distribuidas alrededor de todo el país. No todas las provincias lo tienen, hay que hacerlo. Es absolutamente necesario porque hoy ya no investigamos delitos informáticos o ciberdelitos nosotros. Nosotros investigamos todos los delitos, fíjense en este caso puntual, que están abastecidos o sostenidos por la tecnología. Esto lo deberían hacer ya casi todas las fiscalías, de algún modo, con entrenamiento. No es tan sencillo, depende de decisiones, por supuesto, de orden gubernamental, tanto el entrenamiento como la provisión de las herramientas, que es fundamental. Sin eso no se puede hacer esto, es decir, sería puro voluntarismo. Nosotros estamos, la verdad que muy entrenados, yo estoy muy satisfecho, es una unidad que se creó hace poco tiempo y estamos haciendo cosas con un nivel muy potente, pero parte un poco también de la iniciativa particular de los componentes de la Fiscalía, más allá del apoyo que lo hay, por supuesto, pero nada, uno tampoco puede, somos abogados nosotros, el Poder Judicial está lleno de abogados. En realidad debería haber posiblemente menos abogados y más técnicos en informática en los próximos años. Esa sería la incorporación lógica, porque hoy todos los delitos están atravesados por la tecnología, y sí se necesita una expertise muy particular, que es el conocimiento en sistemas, datos, comunicaciones, que obviamente los abogados lo pueden tener por interés propio, pero no está dentro de la currícula de la carrera. Así que yo pregonaría y iría por ese lado. Sí, ¿nota que hay diferencia quizá ustedes en lo que pasa en Buenos Aires, en provincia, digo, con esta cuestión de capacitación y formación con el resto de las provincias? ¿Hay un desfasaje grande, digo, ahí? Sí, a ver, siempre la centralidad está, sobre todo en países como el nuestro, que es tan grande, en los núcleos más importantes urbanos. Ustedes son una provincia muy importante, ahí tienen, entrenamiento, me consta, de lo que son los programas nacionales. Pero obviamente en Buenos Aires siempre estamos más cerca físicamente de todo lo que es la capacitación. Hoy en día también el acercamiento físico es relativo, porque todo es telemático. Los entrenamientos se hacen en forma, a distancia. De hecho, nos estamos comunicando nosotros a kilómetros de distancia y con una fluidez que permitiría, en cualquier caso, un entrenamiento, potente en la materia. Como les dije, depende
primero, del interés estatal de solucionar esto. Primero, para eso hay que entender cuál es la necesidad. Ahí la estamos mostrando en este momento claramente cuál es la necesidad, Sí. además de decirlo. Sí. Y después, de la voluntad de las personas en forma individual de arrancar de cero, porque esto es arrancar de cero. Yo siempre digo, a nosotros todos los días nos corren el arco y nos dan nuevas reglas del juego los delincuentes. Claro. No es como el delito tradicional que siempre Sí. redunda en lo mismo, la misma prueba, los mismos hechos. Bueno, todos los días son metodologías nuevas y para eso nos tenemos que capacitar, entender qué está pasando. Y como el mecánico que le llevan el auto, bueno, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico previo. Y para hacer el diagnóstico previo de cómo fue el ataque, hay que saber, no hay otra forma. Doctor, le quiero hacer una última pregunta, perdón. Perdón. En el contacto con la gente que interviene en este tipo de situaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con las autoridades de policía, Ministerio de Educación, que son afectadas, en este caso el Ministerio, por ejemplo? ¿Suelen tener una comunicación directa en casos recurrentes? ¿Qué respuesta se espera también desde la justicia o van por carriles separados? Desde digamos, lo que son las fuerzas del orden público, Ministerio de Seguridad, Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscal, hay una conexión permanente porque nos auxiliamos entre nosotros para colaborar. Con los ministerios de educación no he tenido suerte, es una cuestión particular, no he tenido devolución ni interacción tampoco. Lamentablemente es así, me parece que sería muy bueno que exploremos ese camino, que yo de mi parte lo he intentado, pero no he tenido mayor respuesta, porque me parece que es algo que debería al menos escuchar cuál es la problemática que tenemos nosotros o que nosotros visualizamos. Sí. No, porque ¿cómo deberían estar preparados las herramientas que tienen? Exacto, ¿cómo deberían estar preparadas las escuelas o los colegios, digo, ante este tipo de situaciones, más allá de poner en práctica un protocolo, en otros sentidos? Bueno, en otros países las evacuaciones, las prácticas, las alertas, todo eso se tiene muy en cuenta, se toma muy en serio y se hace en práctica. Yo no sé, sinceramente, obviamente somos un país federal y cada provincia decide hacerlo del modo que le parece. No, sí, acá se hizo eso. Sí. Bueno, yo creo que eso es fundamental, porque la hipótesis de máxima siempre es la que tiene que estar en nuestra cabeza cuando sucede esto. Puede pasar. Y si pasa, ¿qué hacemos? Los chicos son chicos, tienen que estar ordenados, y para eso los maestros tienen que estar ordenados y saber cómo manejarlos en una situación de crisis. Sé que se hace, pero no sé cuál es la intensidad y no sé cómo se replica a nivel país. Sinceramente, esa es una respuesta que deberían explorar por el lado de los ministerios de educación. Está bien. Claro, perfecto. Doctor, muchas gracias, por su tiempo. Por favor, Esté muy bien. que siga muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.